Entonces, como siempre, vamos a poner el directorio. En mi caso, es toda esta carpeta que se llama semana 13. Siempre limpio el entorno de SATA, declaro cuál es el directorio donde estoy trabajando y vamos a continuar hoy día con algunos módulos adicionales de la Encuesta Nacional de Hogares. En particular, vamos a hablar del módulo Salud, el módulo Empleo e Ingresos y, si nos alcanza tiempo, el módulo Sumario. Entonces, el módulo 400 es el módulo salud. Ya les comenté de que, si bien es cierto, existe una encuesta especializada en salud, que es la ENDES, el objetivo de este módulo de salud de la ENAU es distinto, ¿no? Acá en la ENAU, la intención, el objetivo es saber cómo la dinámica, el gasto de la salud en los hogares afecta al bienestar de las personas. Por eso va a haber preguntas sobre gasto en salud, si se ha atendido en un centro de salud público o privado, si ha tenido que comprar pastillas o no, si ha tenido que gastar en radiografías, en exámenes médicos. Mientras que el objetivo de la otra encuesta ENDES, de la ENDES, de la encuesta demográfica de salud familiar, es determinar la condición de salud, es decir, si tiene anemia, si tiene desnutrición, si tiene hipertensión, si tiene obesidad. Entonces, los objetivos son distintos. Todas esas preguntas del módulo 400 son preguntas autorreportadas. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿usted tiene enfermedades crónicas? Eso es solamente una pregunta autorreportada. La respuesta tiene que ser autorreportada. En el caso de la ENDES, muchas preguntas no son autorreporte, sino son evaluadas por un personal especializado en algún tema de salud. Por ejemplo, la anemia en la ENDES no es que preguntan, ¿usted tiene anemia? No, lo que hacen es que sacan un poquito de sangre y con eso determinan si tu nivel de hemoglobina corresponde a tener anemia o a no tener anemia. En la ENDES no te preguntan, ¿usted tiene hipertensión o no tiene hipertensión? Sino lo que te hacen es te miden la presión con ese aparato que se pone en el brazo y con eso determina si tienes hipertensión o no. En el módulo de salud de la ENAU, ninguna de las preguntas se determina con un examen o con un test médico. Todo es autorreporte. Entonces, puede ser que haya preguntas sobre la condición de salud en particular, pero esas no son no tiene información fidedigna porque solamente reporta, no es tan confiable. Entonces vayamos a microdatos INEI. Estábamos trabajando, si no mal recuerdo, con el 2018 y descarguemos el módulo salud. Cuando descargamos cualquier módulo de la NAO, no solamente se descarga la base de datos de ese módulo, sino también se descarga un conjunto de archivos adicionales, ¿no? Entonces, probablemente cuando abra esta carpeta comprimida, vamos a encontrar la ficha técnica, el diccionario y otros archivos más. Por ejemplo, ¿no? Acá está el diccionario, la ficha técnica, alguna explicación sobre cómo se construye la información del módulo, pero el que me interesa es este, el NAU 01A 2018-400. Lo descomprimo, lo pongo acá en mi directorio, abro ese módulo y lo primero que me tengo que preguntar es a nivel de qué está, a nivel de hogares, de viviendas, de personas. Entonces, identifico que hay un código de conglomerado, hay un código de vivienda, hay un código de hogar y hay un código de persona. Entonces, esta base de datos está a nivel de personas, ¿no? Por ejemplo, es de la persona 1, del hogar 1, de la vivienda 34, del conglomerado 5002. Se repiten algunas variables que ya aparecían en otros módulos, por ejemplo, el año, el mes en el cual se levantó la información, se repite el ubigeo, el dominio, el estrato. Las variables nuevas recién empiezan acá.
Y como se dan cuenta, son un montón de variables. Tenemos en total 910 variables y 132.355 individuos. Y vamos a chequear rápidamente qué tipos de variables hay. Te preguntan la fecha de nacimiento, si tienes DNI o no tienes DNI, si tienes partida de nacimiento. eh, en caso no tengas partida de nacimiento porque no lo tienes. En el caso que sí tengas partida de nacimiento, ¿dónde lo conseguiste? Acá hay una pregunta interesante. Si hace 5 años vivía en este distrito, eso es una variable que puede servir de proxy para migración, migración interna. Migración interna se refiere a movilizarse, cambiar de residencia dentro del territorio nacional, y esto puede ser una proxy, ¿no? Hace 5 años usted vivía en este distrito. Acá también hay otra proxy de migración interna que dice, cuando usted nació, ¿vivía su madre en ese distrito? Entonces, esto es una proxy de migración, pero más a largo plazo, ¿no? Cuando usted nació, su madre vivía en ese distrito. Y en caso no vivía en el mismo distrito, ¿dónde vivía? ¿En qué distrito y provincia vivía su madre? Entonces vamos a igual explorar un poco esas variables, pero veamos acá un poquito. ¿Tiene usted limitaciones para moverse o caminar, para ver, para hablar, para oír, para entender, para relacionarse con los demás? ¿Padece usted alguna enfermedad crónica? ¿Qué son enfermedades crónicas? Enfermedades que no tienen cura. Lo único que uno puede hacer es eh, atenuar y controlar los síntomas. Ejemplo, la artritis, hipertensión, asma, diabetes, todo eso, ¿no? ¿Y por qué es importante esa variable? Porque como son enfermedades crónicas, te van a acompañar el resto de tu vida, así que eso condiciona tus gastos, condiciona ciertas cosas que tienes que hacer y por tanto tu bienestar va a ser condicionado en el futuro, ¿no? También te preguntan si en el último mes has tenido algún tipo de síntomas. En caso hayas tenido síntomas, ¿dónde acudiste para consultar? ¿Acudiste a un hospital, a una posta, a la farmacia, a la botica, a un curandero, a un dentista? Eh, Desde que solicitó la cita, ¿cuánto tiempo demoró en atenderse? En caso no fue a atenderse, ¿por qué no fue a atenderse? No tenía tiempo, no tenía dinero, estaba muy lejos el centro de salud, o no consideraba que sus molestias eran relevantes. También hay preguntas sobre planificación familiar, en especial en el caso de las mujeres, les preguntan solamente a las mujeres que están en edad reproductiva. Acá se considera, para el INEI, se considera que edad reproductiva en mujeres va de 12 a 49 años. Así que a ese grupo de personas de sexo femenino se les hace un conjunto de preguntas adicionales, en específico sobre cuidados, planificación familiar y cuidados sexuales. En el caso de que que la mujer estaba gestando, sí acudió a sus controles prenatales, sí tomó suplementación de hierro, ¿no? La suplementación de hierro en gestantes es bastante importante. En caso no haya recibido atención prenatal o no haya consumido hierro, ¿por qué no lo hizo? En caso que sí, ¿dónde se atendió? Si en los últimos 3 meses gastó o realizó servicios dentales, oftalmológicos, compró lentes, vacunas, anticonceptivos, hospitalización, intervención quirúrgica, atención por parto. Todas estas preguntas en realidad no buscan saber la situación de salud de la persona, sino cómo esa situación de salud finalmente desemboca en gastos, en pérdida de tiempo, en bienestar, ¿no? Se acaba de ver un montón de preguntas sobre gastos, todo tipo de gastos que a ustedes se les ocurra relacionados a la salud deben estar acá. Vacunas, anticonceptivos, atenciones. En caso usted no haya pagado por esas cosas o servicios, ¿quién lo pagó? Fue una donación, lo pagó una ONG,
lo pagó el SIS, que es el Seguro Integral de Salud. Recuerden que desde hace algunos años, todos los peruanos tenemos SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud. Entonces, por ley, si alguien no tiene un seguro privado, no tiene salud, no tiene EPS, no tiene seguro de la policía, ni del ejército, ni de las Fuerzas Armadas, por defecto tiene SIS. Eso recién desde la época de Vizcarra, si no me recuerdo, 2022, creo. Antes de eso, uno tenía que hacer un trámite para tener el SIS, ¿no? Hoy en día ya es inmediato. Ok. Y como se dan cuenta, todo lo que va abajo ya son preguntas de gastos, pero gastos muy desagregados, ¿no? Por ejemplo, en caso usted no haya pagado por cierto producto, ¿cuánto cree que hubiera tenido que pagar por ese servicio o producto? Entonces, hay preguntas de todo tipo, para todos los productos. Entonces, el grueso de preguntas acá son preguntas sobre gastos. Y finalmente está el factor de expansión, que en este caso es el mismo factor de expansión del módulo, este es el módulo 200. Si se dan cuenta, factor 0,7 también aparece en el módulo 200. ¿Por qué? Porque en este módulo están todas las personas, independientemente de su edad, de su género, están todos. En el módulo de educación había otro factor de expansión porque en ese módulo solamente habían personas desde la edad para ir a algún tipo de escuela o institución educativa, ¿no? Entonces, eso. A ver, veamos un poquito enfermedades crónicas. Vamos a hacer un tab, un codebook, perdón, de enfermedades crónicas. Acá me dice, la pregunta es, ¿padece de alguna enfermedad o malestar crónico? Las posibles respuestas son uno, si la respuesta es sí, y dos, si la respuesta es no. Como esa variable está con valores 1, 0, 1, 2, mejor lo convierto a una binaria que sea 1, 0, y para eso genero esa variable crónica, que va a tomar el valor de 1 si se cumple que P401 es igual a 1. Corremos y hagamos un tap de esa variable. A crónica. Y acá me sale que el 36,79% de la muestra tiene alguna enfermedad crónica. Es bastante, ¿no? En realidad, las enfermedades crónicas, si son eh, atendidas a tiempo y se controlan los síntomas, uno puede vivir tranquilamente con enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Mucha gente tiene diabetes y si se inyecta la insulina con regularidad y a tiempo, no va a tener problemas. Si alguien tiene, no sé, hipertensión, si se hace los chequeos regularmente y toma sus pastillas, no tiene por qué preocuparse, ¿no? Ahora vayamos a esta variable que les comenté, una variable proxy de migración interna, donde la pregunta era si usted vivió o vivía en el mismo distrito hace 5 años. Las posibles respuestas son sí, que toma el valor de 1, no, que toma el valor de 2 y aún no había nacido valor de 3. Nos creemos una variable mob distrital hace 5 años que toma el valor de 1 si la variable P401F toma el valor de 2. Y vamos a poner el valor perdido a esa variable nueva si la persona no había nacido hace 5 años. Y hagamos un tab para ver un tabulate. Y acá me sale que el 5,50% de mi muestra no vivía en el mismo distrito hace 5 años. Muy poca movilidad, ¿no? En ese rango de tiempo de 5 años, solo el 5% de mi muestra vivía en otro distrito. Ahora veamos
si, ¿qué sucede con la movilidad en comparación de la madre, ¿no? La variable que vamos a chequear es la P101G1. Vamos a poner acá un codebook. La pregunta ahí es, cuando usted nació, ¿su madre vivía en el mismo distrito donde vive ahora? Y las posibles respuestas son sí, que toma el valor de 1, no, que toma el valor de 2 y no sabe el valor de 3. Entonces, creemos esa variable movilidad distrital de la madre y hagamos un tabulate de esa, de esa variable nueva. Y acá me sale que el 33,07% de individuos de mi muestra no vive en el mismo distrito donde vivía su madre cuando esa persona nació. Eso sí es bastante grande, ¿no? La tercera parte de la muestra, no, su madre no vivía donde uno vive actualmente, ¿no? Eso sí es común. Uno no suele vivir donde, en el distrito donde nació, ¿no? Ok. A ver, crucemos algún tipo de información acá. Hagamos un tap-stab de enfermedades crónicas y movilidad. Acá me dice, bueno, eso ya lo hemos visto hace un rato. Veamos por estrato las enfermedades crónicas. Acá, el 43,27% de peruanos que viven en ciudades grandes de más de 500.000 habitantes tienen alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, Lima, ¿no? Lima es una ciudad grande. Mientras que en las zonas rurales, que eran esas dos últimas, solamente el 30% y un poquito más tenían enfermedades crónicas. Esto quiere decir que en la zona rural la gente es más saludable que en la zona urbana. Parecería, ¿no? Pero en realidad no necesariamente es así. ¿Por qué no necesariamente es así? Porque esa pregunta es autorreportada. Para que alguien reporte que tiene una enfermedad crónica, debe saber que tiene una enfermedad crónica. Y eso depende de que te lo diagnostiquen. Y posiblemente este valor bajo en las zonas rurales es porque no han sido diagnosticados, pero posiblemente sí tengan alguna enfermedad. Entonces, con estos datos, lo único que puedo afirmar es que más gente en la zona urbana sabe que tiene enfermedades crónicas que en la zona rural, pero no puedo afirmar que hay más enfermedades crónicas en la zona urbana que en la rural. Entonces hay que tener cuidado con esas cositas, sobre todo cuando se habla de temas delicados como salud, como violencia, eh, porque estas preguntas o estas variables son autorreporte, ¿no? No son, no son observaciones directas. Acá, a ver, veamos, crucemos esa información con el género, con el sexo. Acá me dice que el 33,67% de hombres tienen alguna enfermedad crónica y el 42,53% de las mujeres tienen alguna enfermedad crónica. Acá diríamos que los hombres son más saludables que las mujeres. No necesariamente, no. Por lo mismo que en la tabla anterior. Probablemente yo sospecho que las mujeres pueden ser más cuidadosas en el cuidado de su salud y por tanto van más al médico y por tanto es más probable que les diagnostiquen y se enteren que tienen alguna enfermedad, mientras que los hombres quizás son más descuidados y no van al médico a pesar que se sienten mal, entonces nunca saben, nunca se enteran que tienen una enfermedad crónica, ¿no? Entonces hay que tomar con cuidado estos valores. Lo único que te está diciendo es que las mujeres, mayor porcentaje de mujeres, sabe que tienen enfermedades crónicas, pero no necesariamente que las mujeres tienen más enfermedades crónicas. Y chicos, hasta ahí preguntas.
¿Qué módulo nos queda? A ver, módulo 500. El módulo 500 es uno de los módulos que más se usa. Se llama empleo e ingresos. Vamos a descargar el módulo 500. Acá está. Lo descargamos. Como es un módulo de empleo e ingresos, no va a tener no van a estar ahí las personas que no están en edad de trabajar. Según la definición de la OIT, desde los 14 años una persona está en edad de trabajar. En este módulo no van a estar menores de 14 años, solo desde 14 años. Yo sé que legalmente una persona puede trabajar desde los 18 años, pero lamentablemente en el mundo, eh, como existe trabajo infantil, entonces se tiene que medir y tratar de ver si desde los 14 años la gente trabaja, ¿no? Acá, cuando abro esta carpeta del módulo 500, aparece la ficha técnica, el diccionario, otras cositas más. El archivo que me importa es el que está acá, ENAO 01A 2018-500. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hemos visto nosotros, que era el CIUO, que era la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, el CNO, que era la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Estos tenían más o menos la misma función, solamente que este nacional se acoplaba mejor a la estructura de mercado y de ocupaciones del Perú. Por ejemplo, acá en el CIUO aparecía presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, y eso no existe en el Perú. Entonces, lo más apropiado quizás sería trabajar con el CNO, a menos de que uno quiera hacer comparaciones internacionales, entonces ahí se debería utilizar el internacional. Y también acá tenemos el CIU, revisión 3 y revisión 4. Vimos nosotros cuando abrimos la página. Sí. Eh, que además del CIUO, que es de ocupaciones, también existe el CIIU, que es la clasificación internacional, pero de sectores. ¿Dónde está esto? Clasificación internacional, perdón, clasificación industrial internacional uniforme. ¿Qué es eso? Es separar por tipos las actividades productivas. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con agricultura empiezan con cero hasta acá. Todos estos son códigos que corresponden a actividades económicas relacionadas a la agricultura. Acá está cultivo de cereales, cultivo de arroz, cultivo de tabaco, de cítricos. También está ganadería acá, o todo lo que tenga que ver con animales, crianza de animales, crianza de ganado, de cerdos, de aves, pesca también, extracción de minerales. Todas las actividades extractivas, agricultura, pesca, están acá con cero. Las actividades que empiezan con uno son actividades más industriales, manufactureras, tapicería, alfombra, fabricación de hojas. Los que empiezan con 2 son más producciones de transformación química, como fabricación de sustancias químicas, abonos, plásticos, pinturas. Los que empiezan con 3 tienen que ver más con grandes construcciones o tecnología, construcción de buques, embarcaciones, motos, juguetes. Los que empiezan con 4 son actividades más de mantenimiento, eh, de servicios. Acá está venta al por mayor, venta al por menor. Los que empiezan con 5
son ya servicios más especializados. Y así la clasificación sigue. ¿Por qué nos dan esa tabla? Porque resulta que cuando van a hacer la pregunta de si usted, la pregunta de ¿a qué actividad se dedica usted? Esa información es muy variada, ¿no? Hay gente que se dedica a cosas muy específicas y en la base de datos colocar el nombre de cada una de las actividades productivas sería demasiado tedioso. Por tanto, en la variable de actividad productiva solamente va a aparecer el código y si quieren saber a qué se refiere el código, tienen que abrir esta base de datos para saber exactamente a qué actividad se dedica la persona o a qué sector se dedica la persona. Veamos un poquito este módulo. Pues abrimos la base de datos. Esta base tiene 1348 observaciones, perdón, variables, más variables que el módulo anterior que abrimos, que tenía solo 900 y un poco más. Este tiene 1348 variables y tiene 99.646 individuos. Como es un módulo de ingresos y empleo, y el ingreso y el empleo es una característica de la persona, este módulo está a nivel de personas, ¿no? Acá aparece el código de persona. La persona uno, el hogar uno, de la vivienda 6, del conglomerado 5001. Sigue habiendo variables que se repiten entre módulos, como el año, el mes, el ubigeo, el dominio, el estrato, pero las variables de, de ingreso y empleo sí aparecen acá, ¿no? Y son un montón. Vamos a empezar hablando sobre, en la semana pasada usted realizó algún tipo de actividad, qué tipo de actividad, en qué ocupación tiene, cuál es la tarea que realizó la semana pasada, cómo le pagaron con un sueldo, con un salario, con comisiones, pago al destajo, con subvenciones, honorarios. Ya discutimos un poquito la diferencia entre esos en alguna clase anterior. ¿Cuántas horas trabajó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles? Cada día de la semana hay que contestar cuántas horas trabajó. Eh, También te preguntan a qué se dedica el negocio, si trabajas con más personas o no, o trabajas solo, si eres independiente, eres jefe, eres obrero, eres capataz, si trabajaste horas extra o no trabajaste horas extras, si te pagaron las horas extra o no. Si tienes un segundo trabajo, también te preguntan. Y también van a buscar detalles sobre el segundo trabajo, ¿no? ¿Es una empresa o es una actividad suelta, independiente? Si en esa segunda ocupación te pagan por horas, por sueldo, con salarios o solo propinas. Hay un montón de preguntas sobre eso. También te van a preguntar la situación de informalidad. Hay que tener una diferenciación. Existe la informalidad laboral y existe la informalidad empresarial. La informalidad laboral se refiere a esto, ocupación inf. Se refiere a que la persona tiene contrato y tiene los beneficios de ley. Es decir, está en planilla y tiene CTS, tiene gratificación, tiene seguro de salud, todo eso. Entonces, el empleo formal tiene que ver con estar contratado, estar en planilla, tener todos los beneficios laborales. La informalidad laboral tiene que ver con que la empresa esté registrada en la SUNAT, que lleve libros contables y que esté a vida, ¿no? Entonces es distinto. Por tanto, puede haber trabajadores informales en empresas formales. ¿Cómo así? Seguro ustedes alguna vez han escuchado de que en empresas muy formales, inclusive grandes, transnacionales, muy grandes, hay trabajadores que están ahí sin recibir todos los beneficios o están ahí sin contrato. ¿Por qué hacen eso?
En ocasiones, porque la empresa quiere ahorrarse costos, en realidad no son costos, son beneficios, pero se quiere ahorrar dinero y no quiere pagar, eh, no sé, vacaciones o CTs o gratificaciones. Y también en ocasiones porque el mismo trabajador no quiere estar en planilla por múltiples razones. Hay trabajadores que no quieren estar en planilla porque quizás tienen algún juicio por ahí y no quieren que les descuenten de la cuenta bancaria, entonces quieren que les pague en efectivo. Hay algunos trabajadores que, que no tienen el hábito del ahorro, entonces no quieren que les descuente el impuesto a la renta, no quieren que les descuenten por otros, por la AFP y por todo eso, así que ellos mismos a veces piden no estar con un contrato, sino estar como que en negro, se le dice, en, en una situación no formal. Entonces, por eso que acá aparece esta pregunta que es empleo en el sector, ¿no? Acá dice empleo informal en el sector informal. Uy, empleo informal en el sector informal, empleo informal fuera del sector informal. Entonces, acá esta variable está haciendo un cruce entre esa información, ¿no? Hay empresas formales e informales y también hay trabajadores formales e informales. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Ya. Acá el factor de expansión, si bien es cierto, se llama FAC 500A. Acá dice factor de expansión solamente válido para el módulo de empleo e ingresos. ¿Por qué solamente es válido para ese módulo? Porque ese módulo ya está ajustado eh, y está un poquito modificado por el hecho de que en esta base no están todas las personas. Acá solamente están los mayores de 14 años. Como no están los menores de 14 años, entonces se hace un ajuste al factor de expansión típico y es este. Listo. La variable más importante de este módulo es la variable OQ500. La variable OQ500 puede tomar el valor 1 si la persona está ocupada, el valor de 2 si es desocupado abierto, el valor de 3 si es desocupado oculto y el valor de 4 si no es PEA. Eh, ¿Qué es desocupado abierto? Desocupado abierto es aquella persona que no tiene empleo y sí está buscando empleo. Es decir, una persona que no encuentra empleo a pesar de que sí quiere trabajar. El desocupado oculto es aquel que no tiene empleo y no está buscando empleo. ¿Por qué no estaría buscando empleo? Quizás porque no necesita trabajar, ¿no? Quizás tiene ahorros, quizás tiene alguna herencia, quizás tiene algún ingreso externo, por tanto, no necesita trabajar, entonces no busca empleo, ¿no? Cuando el INEI o en las noticias aparece que hay desempleo, nos dicen, no, hay una tasa de desempleo del 9%, del 8%. Esa tasa de desempleo usualmente se ocupa o está midiendo el desocupado abierto. El desocupado abierto es el desempleo a secas, porque el desempleo asume que la gente quiere trabajar, pero no encuentra empleo. Y la PEA, que acá dice no PEA, PEA es población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Es aquella fuerza laboral que cuenta un país y que está disponible para trabajar, ¿no? Ahí no están, por ejemplo, los menores de 14 años, no están los adultos mayores, ancianos que ya están jubilados, no están las personas que por alguna condición no pueden trabajar, ¿no? Entonces, esta variable es la que nos va a permitir calcular desempleo. eh, entonces, vamos a generar una variable que sea OQ. Si la persona tiene la variable OQ500,
el valor de uno y veamos. Acá me dice que el 69,20% de mi muestra, o de la población peruana, porque es con el factor, el 69,20% de la población peruana está ocupada, o sea, es decir, tiene empleo. Y parece que en los hombres la tasa de ocupación es más alta que en el caso de las mujeres. Y eso sí es algo que sucede normalmente en el Perú estructuralmente. Hay una brecha en la tasa de ocupación, que se explica básicamente en mujeres que tienen su primer hijo. Cuando las mujeres todavía no tienen, cuando las parejas todavía no tienen hijos, esa brecha todavía es pequeña, pero cuando aparece el primer hijo, ya la brecha la tasa de ocupación, hay una brecha en la tasa de ocupación, ¿no? Seguro si han visto alguna clase de economía de género, eh, Claudia Goldin habla un montón sobre estas penalidades por el primer hijo, las decisiones dentro del hogar. Es interesante poder estudiar qué ocasiona esa brecha, ¿no? ¿Qué más? Veamos un poquito un gráfico acá donde vamos a ver la tasa de ocupación por edades. Como les comenté, esta base de datos tiene desde los 14 años hasta lo máximo. En 14 años, más del 20% de chicos de 14 años está trabajando. Es bastante fuerte, ¿no? Chicos de 14 años, uno de cada cinco chicos de 14 años está trabajando. Cuando llegas a los 18 años, 4 de cada 10 personas están trabajando. Eso aumenta hasta la edad donde las personas ya terminaron la universidad, donde las personas ya están en su pico de su carrera profesional, que debe ser en los 30, 35 años, y luego la gente ya empieza a dejar de trabajar por alguna razón, ¿no? Seguro acá ya la gente es muy mayor, se está jubilando, y acá gente de 98 años, algunos están trabajando, pero la mayoría ya no, ¿no? Entonces la tasa de ocupación por edades. Veamos la variable P558A1, que es del sistema de pensiones al cual usted está afiliado. Es decir, en este caso, el sistema privado de pensiones, que lo conocemos como AFP, ¿no? Las posibles respuestas es que no está afiliado, sería cero, y que sí está afiliado a una AFP, 1. Veamos qué porcentaje de la población peruana está afiliado. Resulta que solamente el 18,84% de los peruanos está afiliado a la AFP, y en el caso de los hombres, esa tasa de afiliación es mucho más alta en el caso de las mujeres, y también asociado a esta brecha en el mercado laboral que hay por género. Entonces también sería interesante esto, ¿no? Porque eventualmente esto va a tener efectos en el largo plazo, ¿no? Parece que mayor porcentaje de hombres va a tener una pensión de jubilación que mujeres, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si bien es cierto, esto es un módulo de empleo y ingresos, hace algunos años se incluyó algunas preguntas sobre inclusión financiera. Inclusión financiera no debería estar en ese módulo, pero el INEI no sabía en qué módulo poner inclusión financiera y finalmente vieron que podía encajar más o menos bien en ese módulo. Así que hay un conjunto de preguntas sobre inclusión financiera. No todas las que uno quisiera, pero sí varias. Por ejemplo, acá no hay preguntas sobre si usted utiliza Yape, usted utiliza Plin, usted tiene una billetera electrónica, usted utiliza Bitcoin, si usted invierte en bolsa. Nada de eso. Pero sí existen preguntas sobre instrumentos bancarios y financieros tradicionales. Por ejemplo, acá está cuenta de ahorros, si tiene una cuenta de ahorros, si tiene una cuenta a plazo fijo, una cuenta corriente,
tarjeta de crédito, tarjeta de débito y otros tipos de instrumentos similares. Entonces, esos son como instrumentos tradicionales, típicos, pero no están los otros instrumentos que ya son más modernos, ¿no? Sin embargo, son preguntas que uno puede utilizar para aproximarse a la inclusión financiera. Entonces, generemos una variable incluFin que toma el valor de 1 eh, si la persona utiliza al menos uno de estos instrumentos, ¿no? Cuenta bancaria, cuenta de ahorros, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, al menos uno de ellos. Y veamos qué porcentaje de la gente está incluida financieramente. Acá me dice que el 40,27% de la población peruana eh, utiliza alguno de estos instrumentos financieros, es decir, está incluida financieramente. La brecha entre hombres y mujeres no es tan grande, inclusive no creo que sea significativamente esa diferencia. Hombres es 41 y mujeres 39, no hay mucho. ¿Por qué se explicaría esto? ¿Por qué no hay una brecha si en el mercado laboral sí hay una brecha? Posiblemente porque los instrumentos financieros se utilizan más a nivel de hogar, ¿no? Si uno de los miembros del hogar tiene una cuenta bancaria, posiblemente la compartan o si uno abre, el otro también ya conoce que existe y también abre una cuenta bancaria. Si separamos esto por estratos, nos damos cuenta que en los estratos más altos, es decir, en las ciudades con mayor población, la inclusión financiera es bien alta, 49,03%. En las zonas rurales es 25% aproximadamente, lo cual en realidad es bastante alto para estándares latinoamericanos. Resulta que en el Perú al menos hay buena inclusión financiera en las zonas rurales. 25% es bastante alto en comparación de otros países. ¿Por qué? Porque resulta que varios programas sociales en el Perú están ligados al uso de cuentas bancarias y tarjetas de débito. Por ejemplo, Juntos, que da 100 soles mensuales o 200 bimensuales a las mujeres madres a cambio de que lleven a sus hijos al colegio y a los controles de salud, es necesario que las mujeres tengan una cuenta bancaria. Entonces, por defecto, se les abre una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Sí o sí. Sí, para ser beneficiaria les abren una cuenta ahí. Pensión 65, que se le da a las personas que no tienen pensiones y que están en situación de pobreza y son mayores de 65 años. También para pagarles y darles ese dinero, tienen que tener una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Entonces resulta de que como hay necesidad de, de repartir ese dinero de los programas sociales, es que gran parte de la zona rural sí tiene cuentas bancarias, ¿no? Inclusive el Banco de la Nación eh, está presente en varias capitales de provincia donde no existe otra oferta de bancos. Hay capitales de provincia tan pobres, muy pobres, de zonas rurales, donde no llega el BCP, no llega el BBVA, no llega Scotiabank, ni siquiera agentes del BCP, ni siquiera agentes del BBVA. Lo único que existe es algún agente del Banco de la Nación o alguna pequeña oficina. Y están exactamente en esos lugares para facilitar el funcionamiento de los programas sociales como Juntos y Pensión 65. Entonces, eso sí es un... Y a pesar de todo, todavía hay bastante por avanzar, ¿no? En teoría, hoy en día todos deberíamos estar incluidos financieramente, ¿no? ¿Se acuerdan que en la pandemia hubo un problema porque cuando se dieron los bonos, eh, hubo varios bonos durante la pandemia, ¿no? Y hubo este problema de que la gente hacía colas en los bancos para cobrar el bono y se contagiaban en la cola de los bancos. Eso, por ejemplo, no hubiera sucedido si todas las personas hubieran tenido una cuenta bancaria. Lo único que debería hacer el Estado es simplemente depositar el bono a las cuentas de cada peruano. Y ya está. No es necesario hacer una cola para cobrar el bono.
Entonces, la pandemia como que dejó notar de que en realidad el Perú tiene mucho por recorrer en inclusión financiera, ¿no? Eh, Luego, el MIDIS, creo que, y el Ministerio de Economía y Finanzas, hizo una propuesta de que cada peruano al nacer debería asignársele una cuenta bancaria en el Banco de la Nación por defecto. De modo de que cualquier transferencia o programa social que el Estado quiera hacer a la persona en cualquier momento de su vida se haga directamente a su cuenta bancaria que ya estaba abierta desde que nació, ¿no? Igual que el DNI, ¿no? El DNI por defecto, apenas naces, tienes un DNI. Igual había esa propuesta de que apenas nazcas tengas una cuenta bancaria, ¿no? Inclusive ahorita con esta discusión de, de las AFPs, hay una propuesta por ahí que no está siendo escuchada con mucha atención, pero hay una propuesta que dice que apenas uno nazca, el Estado debería depositar en una cuenta, una cuenta para la vejez de un dinero para que ese dinero vaya ganando intereses a lo largo de los años y con ese dinero se financia la vejez de las personas. Entonces, desde que naces, el Estado te da como un dinero que va ganando intereses a lo largo de tu vida, ¿no? Para tu vejez. Y eso también sería interesante porque desde que uno nace ya uno estaría incluido en el sistema, ¿no? A ver, separemos acá por AFP. Bueno, acá hay una cruce de información de AFP con inclusión financiera. Acá me dice que de los que no tienen AFP, el 31,16% está incluido financieramente. De los que sí tienen AFP, el 74,34% está incluido financieramente. Nada más. Ahora, otra variable importante en este módulo son los ingresos. Los ingresos que reciben las personas por su trabajo. Pero hay un problema. Resulta que hay muchos tipos de ingresos. Hemos visto que hay sueldos, salarios, propinas. Entonces hay muchos tipos de ingresos. Y además, no solamente hay ingresos monetarios, sino también ingresos no monetarios. Hay gente que cobra en especies o a cambio de otros tipos de servicios. En la zona rural, por ejemplo, es común de que uno trabaje y te paguen con eh, una cantidad de papo, una cantidad de productos agrícolas, o quizás uno trabaja y, no sé, instala, no sé, electricidad y la otra persona le paga con otro servicio, ¿no? No sé, con un servicio jurídico. Entonces, eh, hay que sumar todos esos ingresos, todos esos ingresos que tiene la persona, tanto ingresos monetarios como no monetarios. Acá ya les puse la lista de todas las variables que tienen esa información. Por ejemplo, acá, bueno, acá no está el nombre completo, pero podemos ir a la página del INEI, web INEI, variables. No, vamos a ver. Esta variable que puse acá es ¿cuánto fue el ingreso total en su empleo, incluyendo las horas extras, bonificaciones, pagos por conceptos de refrigerio, movilidad, comisiones, el monto en soles? Eso es un tipo de ingreso de su ocupación principal y que es en soles. La otra variable que he puesto acá es con qué frecuencia estima que le pagan. La otra variable, vamos a ver, es en caso que usted sea independiente o tenga un negocio, ¿cuál fue la ganancia neta en el mes anterior? Ese es otro tipo de ingreso. Cayó otro tipo de ingreso.
En caso usted haya producido algún bien y usted haya consumido ese bien que usted ha producido, ¿cuánto es el valor de eso, ¿no? Por ejemplo, yo soy un agricultor y produzco papa, pero voy a consumir parte de esa papa. Entonces, por consumir esa papa, yo estoy dejando de gastar en el mercado. Ya no voy a comprar, no voy a gastar en comprar papa porque ya lo produzco. Entonces, eso es como si fuera un ingreso, ¿no? Me estoy ahorrando porque yo mismo lo produzco. Entonces, también hay que contabilizarlo como si fuera un ingreso. Y así tenemos otros tipos de ingresos, ¿no? Acá, este es el ingreso de la ocupación secundaria. Pues con todo eso yo podría sumar. Vamos a sumar todos los valores. Vamos a hacer un histograma. Acá está el ingreso. La mayoría está cercana a valores bien pequeños, pero por acá hay alguna persona que gana más de 400.000 soles al mes. O esto es al año. No, esto es al año. 400.000 soles al año. ¿Quién será esta persona que gana tanto? Igual acá hay personas que ganan 300.000 al año, 200.000 al año, pero el grueso de personas gana bastante poco. Pasemos eso a meses, vamos a dividirlo entre 12 y también grafiquemos. Hasta el que gana más, 40.000 soles al mes. Acá debe estar Julio Velarde, ¿no? Creo que gana 40 y tantos mil Julio Velarde por acá. Por acá en 25.000, creo que los ministros ganan 25.000, algo así. Congresistas también por acá. Y por acá deben estar los mortales. Por acá, los que ganan poco, ¿no? Nosotros los mortales por acá. A ver, veamos algunas tablitas. En promedio, una persona en el Perú que tiene trabajo gana 1.264 soles al mes. Los hombres ganan en promedio 1.503, las mujeres 961, ¿no? Acá está la brecha salarial de género, eh, que hay mucha investigación sobre esa brecha, ¿no? ¿Qué explica esa brecha? ¿Esa brecha está explicada por características de las mujeres, de los hombres, o está explicada por discriminación por género? Es decir, que los hombres ganen más es porque en promedio los hombres tienen más educación, tienen más experiencia, tienen más habilidades, son más productivos, o en realidad hombres y mujeres tienen más o menos las mismas características, solamente que el mercado discrimina a las mujeres y da una prima a los hombres. Entonces, eso también es investigación interesante. Ah, si separo estos ingresos por el tipo de empleo, acá me aparece que los que son empleadores ganan en promedio 2.728, los que son independientes ganan en promedio 859, los que son empleados ganan 2.174 en promedio, los que son obreros ganan 1.238 en promedio, los que son trabajadores del hogar ganan 983 en promedio. Esto me parece siempre interesante. Trabajador independiente. Los trabajadores independientes ganan bastante poco, ¿no? ¿Qué más? Y esto ya lo hemos visto. Acá. Cuando yo tengo mis ingresos, ustedes cuando han leído algún paper, alguna investigación de, de mercado laboral, de economía laboral, les han presentado un grafiquito de los ingresos. Acá hay un problema. Estos ingresos tienen una distribución que no es normal. Y resulta que en econometría, cuando ustedes vieron fundamentos, el modelo clásico, el modelo clásico de regresión, uno de los supuestos era que la variable y tenía que tener una distribución normal. Si no tenía una distribución normal, íbamos a tener problemas con la estimación.
Y esta distribución de acá claramente no es una normal. Es una distribución que tiene una joroba a la izquierda y está truncada a la izquierda. Entonces, hacer una regresión con esto trae problemas. Una forma de corregir eso, o de intentar corregir, no se corrige siempre, es sacarle logaritmos a esa variable. Sacarle logaritmos ayuda a que esa distribución se parezca más a una normal y también ayuda a que la interpretación de los coeficientes de la regresión sean más fáciles de interpretar. Sin embargo, ingresos, pues hay gente que tiene ingresos ceros y el logaritmo de cero no existe, no está determinado. Pues para no tener ese problema de que al momento de sacar logaritmos, aquellas personas que tienen tienen ingresos cero, el logaritmo de cero me va a me va a salir indeterminado. Para eso lo que hago es sacar el logaritmo de ingresos más uno. Le agrego el más uno para que aquellas personas que tienen ingreso cero, el logaritmo salga cero, ¿no? Porque el logaritmo de uno va a ser cero. Y eso me va a permitir no perder la información de esas personas que tienen ingresos ceros. Solamente es como un artificio que se hace siempre en economía laboral, porque si no haría eso, estaría perdiendo información de aquellos que no tienen ingresos. Entonces, una vez que hago eso, voy a hacer un grafiquito, y acá está. Esta distribución, al menos en ese segmento de acá, ya se asemeja más a una normal. Esa parte de acá eh, no se asemeja a una normal, pero al menos esa parte ya está un poquito mejor, ¿no? A diferencia de lo que teníamos antes, que era totalmente desastroso, ¿no? Y esta variable que ya está en logaritmos, va a tener menos problemas al hacer la regresión y además va a ser más fácil de interpretar los coeficientes que salgan como resultado del MCU. Entonces no se olviden, esto es sumarle más 1. Y en general, cuando tengan que hacer transformaciones con logaritmos, no olviden de que el logaritmo de cero va a salir indeterminado, que en Stata lo que va a suceder es que se va a convertir en missings, ¿no? Para que no aparezcan missings, entonces le aumento un 1. De todas formas, ganar 0 soles o ganar un sol es lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. Ganar 1000 soles o ganar 1001 soles no hay mucha diferencia. Entonces, esto de aumentarle un sol, en realidad, estadísticamente es un alivio y no te está en realidad modificando la información porque solamente es un sol, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso cuando utilicen logaritmos de ingresos, logaritmos de gastos o logaritmos de cualquier otra variable. Ok, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Una pregunta acá, Almendra. Almendra me pregunta si hay alguna pregunta sobre educación financiera. No, no existe. En la ENAO no existe ninguna pregunta sobre educación financiera. No. Los que quieren estudiar educación financiera usualmente hay una base creo que de la SBS, de la Superintendencia de Bancos Seguros o de la CAP. Es una cosa chiquita donde hay alguna información sobre educación financiera, pero en la ENAO no existe. En ningún módulo de la ENAO. Ok, chicos. Entonces, con eso terminamos ese do file. La siguiente clase vamos a realizar el do file B y con ese do file ya terminamos lo que es ENAO.
Y después de esto ya pasamos a la ENAO panel, que va a ser súper rápido, porque simplemente es la ENAO, la misma, el mismo cuestionario de la ENAO, solamente que se le hace repetidas veces o en años consecutivos a las mismas familias. Y luego pasamos a las encuestas, a la ENA, que es la Encuesta Nacional Agropecuaria, y el Censo Agropecuario. Chicos, eso es todo por hoy. Me quedo un rato por si alguien tiene preguntas. Si no, ya nos vemos en 2 días. Cuídense. Diego, disculpa, ¿estás ahí? Sí, cuéntame. Una consulta. Si quisiera encontrar base de datos relacionadas a empresas, bueno, evidentemente no es en Senado, pero encontré sobre en la INE y en MIPE, pero solamente hasta 2013. En años posteriores, ¿dónde podría encontrar? Depende exactamente qué quieras saber de las empresas.